El jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 13, 10 al 17. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y se han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y yo no lo sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ayer iniciamos la reflexión del capítulo de las parábolas de Mateo. En este capítulo, Jesús busca explicarnos, por medio de parábolas, los misterios del reinado de Dios. Pero sucede que el reinado de Dios es de una riqueza inagotable, y a nosotros nos es muy difícil llegar a captar todas sus dimensiones y matices. Bueno, pues en el texto de hoy, Jesús nos va a enseñar por qué algunos pueden entender sus enseñanzas y otros no. Y va a buscar explicarnos y aclarar la función de las parábolas en sus enseñanzas. Por eso, el relato de hoy empieza con una pregunta que sale de la boca de sus mismos discípulos. Dice el texto que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué le hablas a la gente por medio de parábolas? Podemos suponer que tal vez le hacen esta pregunta porque ellos seguramente se quedaron confundidos con el final de la parábola del sembrador, en donde Jesús anuncia una cosecha jamás vista, algo así como sucedió con los peces en la pesca milagrosa. Una cosecha que dio al menos 3 o 4 veces más que la mejor cosecha que se pudiese lograr. Pero ¿y qué quiso decir Jesús con esto? Imagino que ellos hubiesen preferido que Jesús dijese claramente lo que quería decir, es decir, que enseñe a la gente directamente y sin parábolas para que todos entiendan a qué se refiere. Entonces, a raíz de esta pregunta, Jesús pasa a explicar la función de sus parábolas. Veamos el relato. A Jesús lo sigue mucha gente. Algunos lo hacen con recta intención y con el deseo de aprender los caminos de Dios, llevarlos a la práctica y así poder volver a Él. Pero hay otros que lo buscan solo por conveniencia e interés, y se acuerdan de Él solo cuando tienen problemas o necesidades. Estos no se interesan por las cosas de Dios, solo se interesan por ellos mismos, por comer y ser curados. Entonces, lo que hacen las parábolas es separar naturalmente los verdaderos discípulos de Jesús de aquellos discípulos por conveniencia. Los que buscan sinceramente a Dios y están interesados en las cosas de Dios podrán penetrar en el significado de la parábola con facilidad y la podrán entender. Pero para aquellos que solo se interesan en ellos mismos y no en las cosas de Dios, las parábolas solo serán breves y entretenidas historias caseras y no les dirán nada. Estas personas no podrán penetrar en el sentido de las parábolas ni podrán descubrir las riquezas del reinado de Dios. Por tanto, las parábolas producen dos reacciones. O te llevan a aceptar a Jesús y su mensaje y, en consecuencia, a un mayor compromiso, o te llevan a rechazarlo y a considerar su camino como una pérdida de tiempo. Los discípulos de Jesús pertenecen a ese grupo de gente deseosa de conocer a Dios y sus caminos, pues son de aquellos capaces de entender el sentido de sus parábolas, aunque necesitarán un mínimo de entrenamiento para que aprendan a relacionar los relatos de vida que narra Jesús en sus parábolas con el reinado de Dios. Esto Jesús nos lo enseñará en el relato que sigue.
En esta ocasión, el Señor les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reinado de Dios. Los misterios del reino son esa lógica oculta que va a ser revelada por Jesús. Es aquello que está más allá de lo que podemos ver y que solo nos es posible percibir con el corazón. Estos misterios solo son percibidos por aquellas personas sensibles y de recta intención, cuyo deseo es Dios, y solo pueden entenderse con los ojos de la fe. Los discípulos de Jesús, que tienen esa finura espiritual necesaria, van a poder entender el sentido de las parábolas, porque ellos encarnan a la verdadera familia de Jesús y son de los que desean hacer solo la voluntad de Dios. Pero, añade Jesús, si bien a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, a ellos no. ¿Y quiénes son estos últimos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son ese grupo de gente que vive sus vidas según los valores del mundo. Ellos se quedan en la superficialidad de la historia y no caen en cuenta de lo que está detrás. No entienden el sentido de la parábola. Son aquellos que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. Pero inmediatamente Jesús hace una afirmación algo extraña, pues dice: porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta afirmación es un ejemplo del misterio del reinado de Dios del que hablamos antes. Y con esta afirmación, Jesús nos introduce a la extraña lógica del reinado de Dios. Si bien el reinado de Dios es de una lógica impecable, es una lógica inversa, en donde el que pierde por su causa, gana, y el que da la vida por él, resucita, y en donde se es más feliz dando que recibiendo. Esto no lo pueden entender los que son del mundo. Aquellos que no son sensibles a las cosas de Dios simplemente se cerrarán a la posibilidad del reinado de Dios, no podrán avanzar, no podrán entender sus misterios, y como siguen la lógica del mundo, aún lo que tienen lo perderán. En cambio, aquellos que son espiritualmente sensibles sí van a poder ver más allá de la parábola, van a poder percibir la lógica del reino y van a poder avanzar. Y si lo hacen, se les abrirá un mundo espiritual inmenso. Y lo extraordinario es que mientras más avancen, de más riqueza se llenarán. Entonces lo que hacen las parábolas es poner en evidencia la incapacidad que tienen los que son del mundo para entender las enseñanzas de Jesús. Por eso les dice Jesús: les hablo por medio de parábolas porque ellos miran y no ven, ellos oyen y no escuchan ni entienden. Pero ¿y por qué Jesús pierde el tiempo hablándoles si no entienden? ¿Por qué no solo se dedica a los espiritualmente sensibles? Porque siempre hay la posibilidad de que a alguno de ellos se le abra el corazón, se sienta tocado por el mensaje de Jesús y reaccione en favor de Dios. Entonces Jesús cita al profeta Isaías, pues uno de los temas queridos de Isaías es el de la ceguera y el de la sordera espiritual. Pues al que no le interese ver, no verá, y al que no le interese oír, no oirá. Y dice Jesús: así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y yo no lo sane. Este texto hay que entenderlo bien, pues parecería que Dios no quisiese ayudar al grupo de los que no entienden. En realidad no es así. Lo que hace la cita es poner en evidencia el hecho de que somos libres, que tenemos la libertad, si queremos, de acercarnos a Dios y de esforzarnos por entender su mensaje. Pero también tenemos la libertad de no querer acercarnos a Dios y de no interesarnos en sus cosas ni en su mensaje. Si yo estoy en el grupo de aquellos que no se interesan por Dios ni por sus cosas, entonces pertenezco a ese pueblo que tiene el corazón endurecido, los oídos tapados y los ojos cerrados. En este caso,
Dios no puede hacer nada, pues si yo no quiero abrirme a Dios, Él no me podrá sanar, y si yo libremente lo rechazo, Él respetará mi libertad y se alejará de mi vida. Para concluir, Jesús pronuncia una nueva bienaventuranza y dice: Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven, y felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús dice a los suyos que son bendecidos porque se han dejado tocar el corazón por Dios y han respondido. Pero son especialmente bendecidos por tener la suerte de vivir en los tiempos del Mesías y de aprender a descubrir en directo los secretos del reinado de Dios. Como conclusión, los invito a reflexionar en esta bienaventuranza final y considerar lo bendecidos que somos, pues nos hemos dejado tocar el corazón por Él y hemos reaccionado en su favor. Pidámosle pues que nos dé ojos para ver y oídos para oír, y así, al reflexionar diariamente en su palabra, podamos descubrir las maravillas que nos tiene preparadas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.